Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast de Barber Show. Ya tenía rato que los quería saludar. Estaba loco por hablar con ustedes, estaba preparando el próximo tema, que vamos a hablar el día de hoy, y lleva por nombre ¿Cuándo debo abrir mi propia barbería? Para todos aquellos que nos escuchen con la inquietud o con el anhelo de poder empezar o emprender un negocio de barbería, este episodio es para ti, así que vamos al intro y comenzamos. The Barber Show Podcast. Hola amigos, en el episodio de hoy les quiero hablar acerca de cómo saber si estar listo o cómo saber cuando estoy listo para emprender mi primer negocio. Cómo independizarme para abrir mi barbería o peluquería, estética, mi propio negocio en este ámbito de la cosmetología y la peluquería. Les quiero compartir mi experiencia personal. Algo que pues lo cual he cometido muchos errores y me hubiera gustado que alguien me hubiera dado esos consejos antes de obtener esa experiencia que ya tengo. Igual, a pesar de que yo les pueda dar muchos consejos, hay cosas que ustedes solo van a aprender cuando tienen esa vivencia. Me sentí motivado a hacer este episodio debido a que recibí un mensaje en Facebook de una persona que había emprendido su negocio y le estaba yendo mal. Al principio empezó bien, pero después como que las cosas no funcionaban y la persona ahora se siente triste porque ese resultado no ha sido el mejor, ¿no? Me marcó ese mensaje y dije, voy a compartir un poco de lo que ha pasado en mi experiencia, o un poco de lo que ha pasado conmigo, y que les pueda servir a ustedes, que puedan escuchar y también no se apresuren abrir un negocio sin tener cierto conocimiento que pues por mi parte considero necesario. Yo considero que el requerimiento número uno y más importante creo que es la experiencia que puedes tener en esta profesión como barbero. Tener amplia experiencia sobre cómo tener sobre todo el manejo de tijeras, el manejo de máquina, el manejo de herramientas en general, cómo hacer estos cortes con tipos de cortes, con tipos de cabello también. Si eres cosmetólogo, peluquero, también cómo saber lidiar con olor, cómo lidiar con este tipo de área, ¿no? Tener un conocimiento amplio. Yo diría que la experiencia que puedes empezar a tener deben ser 2 años para poder independizarte. Tienes que conocer cuáles son los tiempos ocupados, los tiempos desocupados, cómo tomar vacaciones. Y son cosas que no se aprenden en 1 año. Son cosas que tienes que tener mínimo 2 años para poder experimentar un ciclo de año en la cual hay una época mala, una época muy ocupada, una época en la cual puedes tomar vacaciones en tu negocio, o cuando tienes que trabajar más porque no va a funcionar igual en cada época. Y también saber cuándo puedes guardar dinero o debes guardar dinero para poder prevenir cosas en el futuro. Yo diría que 2 años como mínimo tendría que ser el requerimiento en el cual tú tienes que adquirir esa experiencia para poder independizarte, para poder abrir su propio negocio. Digamos que ya tengo 2 años o más y quiero abrir mi propio negocio. Entonces yo ya debo tener en cuenta que debo tener una cartera amplia de clientes, ya que los tengo, ya tengo un número suficiente que me puedan ayudar en el momento en el cual yo me vaya a independizar. Si tú no tienes clientes, no puedes moverte de un lugar porque no tienes un sustento en el cual te pueden respaldar en ese lugar al cual te quieres ir a independizarte. De otra manera no vas a iniciar con clientes. Si tú llegas a una locación o en un establecimiento en el cual quieres establecerte, y va a ser más complicado cuando no tienes una cartera de clientes. Esta profesión es una profesión que necesitas estabilidad, en la cual los clientes forman una parte muy fundamental para poder mantenerla. Ahora, supongamos que tú ya tienes los clientes, ahora tienes que obtener un plan de negocios. Recuerdo cuando fui a alquilar el primer local en el que abrimos una barbería junto con un socio, y la persona que nos iba a rentar el local nos pidió un plan de negocio. Y yo me quedé así como que, wow, ¿qué es un plan de negocio?
Y un plan de negocio tienes que plantear cuánto piensas gastar en renta, cuánto piensas gastar en luz, cuánto piensas gastar en agua, electricidad, teléfono, internet, si lo vas a tener o vas a ofrecerlo también como un servicio, y con cuántos clientes cuentas y un equipo de trabajo para desarrollar ese trabajo. Yo lo hice, les pasé el plan de trabajo, pero lo hice solamente a sentarme ya, sin haber tenido una previa experiencia. Y ¿saben qué? Me pasaron muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no fui real al poder hacer esto. Cuando empezamos no teníamos un equipo adecuado de trabajo y entre la persona con la que estaba y yo intentamos sacar la barbería adelante y fue una sorpresa para nosotros porque intentamos primero abrir como un salón, no teníamos un estilista. Y era complicado para poder iniciarlo así y no podíamos ofrecer ese tipo de servicios cuando no contábamos con un equipo de trabajo necesario para poder hacerlo. Ahora los ahorros que teníamos empezamos a sacar dinero en el momento en el cual nos quedamos así casi un encerrón de no tener dinero y el punto de pensar en cerrar y quebrar, ¿no? Pero las finanzas personales en las cuales tenía el ingreso para poder ir subsistiendo, esperamos a que siguiera fluyendo. Ya a punto de tocar fondo las cosas empezaron a mejorar y gracias a Dios pudimos sacar ese negocio adelante. Entonces eso te lleva a un problema en el que tienes que ser completamente realista con tu plan de negocios. No puedes ser completamente optimista porque algunos problemas que te vas a topar a medida que vayas creciendo o abriendo tu negocio debe ser el poder desarrollar un buen plan de negocios. Primero tienes que conocer el plan o el área donde tienes que abrir tu negocio, donde vas a abrirlo. Qué tan concurrido está ese lugar, qué tantos clientes nuevos y potenciales puedes tener en esa ubicación. Después vas a la siguiente pregunta. ¿Qué tanta cantidad de dinero necesito para abrirlo? No puedes gastarte todo el dinero abriendo el negocio porque después tienes que guardar para cuando se presente una emergencia, cuando tengas que hacer una remodelación, etcétera, o se dañó el clima, se dañó la tubería, algo. Siempre debes tomar en consideración estos gastos que surgen en el momento o que llegan a causar a veces un dolor de cabeza porque no tienes contemplado un dinero para poder resolver este tipo de casos, y eso es muy importante para poder hacer que tu negocio, cuando lo acabas de emprender, sea un negocio que pueda tener las bases necesarias para poder mantenerse ante cualquier contingencia. Y muchas de esas cosas nosotros no teníamos en cuenta esto, que teníamos que gastar en estas cosas como teléfono, escoba, caja registradora, trapeadores, elementos de limpieza, y son cosas que van a ir mermando del fondo que tú tienes. Después de que tú tengas esta reserva de dinero, debes de contar con un equipo de trabajo. ¿Cuáles son las personas que van a trabajar conmigo? Bueno, yo ya tengo ese equipo definido o voy a iniciar esta aventura solo. Evaluar estas dos áreas. Por lo general yo no recomiendo que emprendan esa aventura solos porque va a ser muy difícil que ustedes puedan sacar adelante su negocio y a la vez tener dinero para ustedes. Y más aún cuando tienen familias y tienen responsabilidades, es algo muy complicado y peligroso, ¿no? Yo lo hice en este momento así, aunque pues va a mermar siempre en el bienestar de tu familia, en el bienestar tuyo, a menos que el negocio lo puedan hacer en su casa, que no estén pagando renta, que también ya tengan una clientela que está dispuesta a ir hasta donde tú vives y no tengas que gastar ese tipo de gastos, ¿no? Extras como renta y más gastos que requiere el poder tener un negocio propio. Y eso es otra cosa. Y lo ideal, yo creo que todos soñamos con tener un lugar en una buena ubicación, una buena zona, con un buen equipo de trabajo y así salir adelante con el negocio. Resumiendo, yo diría que ustedes necesitan tener experiencia, tener ahorros, muy importante para poder montar esta aventura, conocer a un equipo de trabajo que te respalde y que puedas tener cierta experiencia para poder respaldar también el trabajo que van a hacer, porque también el manejo de persona nosotros no sabíamos, fíjate, no sabíamos cómo recibir una persona para que trabajara con nosotros, cómo entrevistarla, cómo decir, pues nosotros teníamos experiencia como peluqueros, pero no teníamos experiencia como administradores del negocio. Y ahora
entrar a esta etapa tienes que mostrar cierto carácter para poder mantenerlo. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con personas que no son igual que tú, que no piensan igual que tú, y el negocio que tú quieras o tengas en mente tiene que llevar la misma línea que tú has marcado. Ahora, nosotros tenemos experiencia como peluqueros, no como administradores, y tampoco con el tratar a una persona como empleado. Éramos nuevos en toda esta área, pero siempre tienes que tener también ese carácter necesario para poder tratar a tus trabajadores. No tienes que ser un ogro, no tienes que ser un dictador, pero sí tienes que aprender a tomar decisiones, que esas en lo personal me costaron mucho. Yo no sabía cómo decirle a alguien una cosa, cómo llamarle la atención, cómo pedirle que llegara a tiempo, temprano. Y tuvimos ciertos problemas cuando tú entregas mucha confianza a tus trabajadores, porque a veces las personas tienden a abusar de ella. Y yo les aconsejo que sean unas personas amables, respetuosas, pero que siempre pongan límites a su relación con sus empleados. Y que también a nosotros nos tomó demasiado tiempo llegar a ello, pero les aconsejo que a veces en la vida es mejor ponerse una vez colorado o rojo a que mantenerse rosadito siempre, ¿no? Siempre manteniéndose en ese temperamento de molestia, de enojo. Y es mejor decir, oye, necesito que llegues temprano, que hagas esto, aunque no tienes que gritar, no tienes que abusar, no tienes que ser malo, necesariamente solamente decir amablemente, firme y cortés, dándole los límites a las personas que trabajan con ustedes. La persona que me escribió específicamente me dijo, yo abrí mi negocio y al principio tuve bastante aceptación en el vecindario, en el barrio donde me puse, y después las personas le decían que estaba bien el corte, pero él después se daba cuenta que las personas no regresaban a su negocio, que él veía pasar a sus anteriores clientes con cortes que se habían hecho en otro lado, y él me decía que se sentía muy triste porque me faltan cosas para poder mejorar. Y yo le dije, pues que quizás iniciaste sin tener la experiencia necesaria. Y la persona me dice, pues es que yo medio les hago a los desvanecidos. Yo le digo, pues es que mira, si no tienes la experiencia necesaria para poder hacer ese trabajo, no te aventures, porque va a ser muy difícil para que pase eso. Mira, las personas no siempre, y esto no tiene que ver cuando vas a abrir tu negocio, sino la experiencia en la profesión. No siempre cuando el cliente te dice que está bien el corte, está bien. Ustedes saben cuando un corte está bien hecho porque el cliente vuelve con ustedes. Ahí es cuando uno sabe que el corte fue bien hecho o el trabajo ofrecido fue bien hecho. No decir cuando, es que el cliente me dijo que el corte estaba bien hecho. Y eso pasa mucho en los principiantes. Y yo como principiante también cometí ese error. Por mi parte, yo no empecé cortando en una barbería. Yo empecé cortándole a mis amigos. Y un amigo mío, el buen Paniagua, que le mando muchos saludos si está escuchando esto, él fue uno de los primeros que me dijo, oye, este corte que me hiciste está muy malo. Y quizás no tuvo el tacto correcto para decirme, oye, no estás haciendo un buen trabajo. Aunque yo era principiante, pues también era entendible. Pero hay maneras para poder expresar eso. El cliente por lo regular no te lo va a decir. Hay clientes que sí y se molestan, pero por lo regular a veces por vergüenza no te dicen nada. Solamente lo que hacen es no regresar contigo. También sucedió que estando con un amigo que trabajaba conmigo en la barbería, le hizo un corte a un cliente que al finalizar el corte le dije, oye, ese corte que le hiciste estuvo mal. Y me dice, no, estuvo bien. De hecho al cliente le gustó. Hasta propina me dejó, me dice. Y le dije, es que el cliente no te va a decir nada. A lo mejor no te lo dijo fue por pena, pero el corte estaba mal hecho. En conclusión, esta persona se apresuró a la hora de emprender. No tenía un plan de negocios correcto ni tampoco el conocimiento necesario para hacerlo. Es la fórmula perfecta para poder fracasar. A veces, amigos, tenemos los sueños, pero hay que hacerlo más con cabeza fría y no ser completamente optimistas en abrir un negocio. No acelerarnos, hay que tener calma, tener un buen fondo de dinero para cual podemos tener donde jalar para poder hacer que subsista el negocio. Estudie el área, sea optimista y no sea pesimista, pero no pienses tampoco que nunca vas a tener tu negocio. El que no arriesga no gana, y nosotros nos arriesgamos y gracias a Dios hoy nos está yendo bien. A veces tenemos días muy ocupados, a días están muy tranquilos, pero pues tenemos
oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Y hoy el negocio quizás ha dado para lo necesario y a veces un poco más. Y si tú eres de Veracruz, también estamos buscando barberos, así que si tienes interés de trabajar y tienes el conocimiento necesario, no dudes en escribirme a mi Instagram, que es barber.sonec. Ahí puedes contactarme y claro que vamos a hacer las pruebas necesarias para poder ver si eres apto para trabajar en el rubro, ¿no? Siempre enfóquense en personas que tengan experiencias. Amigos, a veces realmente es duro, pero si tienen la experiencia adecuada y un plan de negocios efectivo, vas a sobresalir en tu negocio. Así que espero que este episodio les haya gustado, hayan podido entendido más que nada lo que quise decir. Les doy gracias por haber quedado hasta este punto del podcast y les invito a que se suscriban al canal de YouTube que se llama The Barber Show México y que puedan seguirnos en Spotify. Si tú nos escuchas por acá por Spotify, también que hay una área ahí específicamente en la cual ya puedes enviarme notas de voz en la cual yo puedo enterarme de lo que están pensando acerca del podcast. Si tienen alguna duda, que también podamos comentarla en próximos episodios, sería súper excelente. Así que muchísimas gracias por quedarte a este punto y nos estamos viendo en el próximo episodio de The Barber Show México. Saludos a todos, bendiciones.